Bueno, a continuación vamos a profundizar un poquito más en los resultados a nivel nacional. Para ello contaremos con Carmen Tobar, que es asesora técnica en el INE y además es la National Project Manager, la responsable del estudio TALIS en España, y con Luis Sanz, que es también asesor técnico en el INE. Presenta la sesión David Cervera, consejero técnico del INE. Buenos días a todos. Lo primero, pedir disculpas tanto a los que estáis aquí, sobre todo a los que estáis fuera de aquí, porque nos estáis siguiendo a través de las redes, nos estáis siguiendo a través del streaming y nos hemos pasado un poquito de la planificación que teníamos programada. En cualquier caso, creo que merecía la pena el tener ese debate, que además vamos a continuar ahora porque bueno, tanto Carmen como Luis, como os comentaba Joaquín, trabajan en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Yo también trabajo allí. Es un placer estar con ellos compartiendo mesa, primero porque TALIS lleva pues asistiendo a las reuniones de este estudio de TALIS pues por allá por el 2006, cuando TALIS simplemente era una idea, y ya estamos en la segunda edición con los resultados, con un proyecto mucho más consolidado, con nuevas ideas de futuro, y es muy importante el tener esa visión internacional también, ¿no? Que nos permite no solamente estar dentro de nuestro aula, sino estar de alguna forma y comprender también qué es lo que se hace fuera de nuestro aula y fuera de nuestro país, ¿no? Esa es la gran ventana. Ambos dos son profesores de educación secundaria y bueno, pues llevan trabajando ya también un tiempo con estos estudios en el Instituto Nacional. Es un placer, por tanto, estar con ellos, primero porque Carmen conoce las tripas del estudio desde sus orígenes y Luis pues los datos los maneja con total soltura, con lo cual seguro que y aire, sí, con soltura y aire, efectivamente, como veréis a continuación. Solamente una cosa, porque vamos muy mal de tiempo, y es invitaros a todos los que estáis aquí y a todos los que nos estáis viendo a través de la red a que participéis en el siguiente congreso que vamos a organizar, que son el 9 y el 10 de julio. Es el congreso de PISA, Finanzas para la Vida. Es la última competencia, la competencia financiera, que es digamos la última parte de las competencias que PISA evaluaba y que la OCDE presenta el día 9, y junto con esa presentación, como en este caso, vamos a tener ese congreso, con lo cual invitaros a todos los que estáis aquí, invitaros a todos los que nos estáis viendo a través de internet a que entréis en la página del instituto y os inscribáis, y por supuesto que contamos con vuestra presencia, tanto de manera presencial como en diferido. Carmen, cuando quieras. Bueno, ya casi buenas tardes. Como ya ha dicho David, soy Carmen Tobar, soy la coordinadora nacional del proyecto TALIS, y tanto Luis como yo vamos a un poco ahondar más en los datos que ya se os han proporcionado. Muchas cosas coincidirán con lo que ya han comentado nuestros compañeros, entonces lo pasaremos rápido, pero hay cosas que todavía quedan por explicar. Antes de comenzar mi exposición quería respondiendo a la pregunta que había hecho Mariano Fernández Inguita, añadir una cosita más, y es que una de las críticas que ha tenido TALIS tuvo en el primer ciclo fue que se trata de una encuesta de opinión que no está basado en datos rigurosos. Entonces la OCDE se hizo eco de eso, y en esta segunda edición, en el cuestionario del profesorado, creo que es la pregunta 47, se introduce una pregunta sobre deseabilidad social. No lo han cogido todos los países, pero casi todos los países la han utilizado, un poco para medir exactamente eso, qué nivel de deseabilidad social hay en las respuestas, tanto a nivel de país como a nivel internacional. Y ahora mismo esos datos se están analizando por un equipo en Estados Unidos, y esperamos que dentro de poco tengamos los datos, con lo cual podamos un poco más decir, pues nuestros profesores, qué nivel de deseabilidad social tienen, si coincide con el internacional o si no. Entonces, evidentemente la deseabilidad social está ahí, pero se ha tenido en cuenta en este estudio y se está intentando medir hasta qué punto está afectando los resultados. Simplemente un inciso. Y ahora, esto es todo lo que tenemos preparado, pero como vamos muy mal de tiempo, vamos a ir todo muy rápido. Lo primero es que es TALIS, que evidentemente no lo vamos a repetir, ya nos lo han contado tanto Beatriz Pon como Ismael Sanz, que se trata de un cuestionario de opinión, y lo único que queríamos resaltar aquí es que, como ya se ha dicho, en TALIS participan 33 países, de los cuales 24 de ellos son miembros de la OCDE. Estos serían
todos los países, y estos que están resaltados aquí, los de la OCDE. Queremos hacer hincapié en esto porque en los análisis que hemos hecho en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa no hemos tenido en cuenta los 33 países, sino simplemente los 24 de la OCDE, para que eso... Por eso algún dato a lo mejor puede discrepar ligeramente con respecto a los porcentajes que ha presentado Beatriz Pons. No es que sean erróneos, sino simplemente se han utilizado solo los 24 países de la OCDE. También cabe destacar que Estados Unidos no ha aparecido, aparece en todos los gráficos, pero no se ha tenido en cuenta a la hora de hacer la media porque solo tuvo una tasa de respuesta del 25% y no llegaba al 75% que era lo exigido por la OCDE para que sus datos fueran fiables. Entonces, van a aparecer en todos los gráficos, pero no se han tenido en cuenta, simplemente estas. Ahora vamos a ver quiénes son nuestros profesores, que ya nos los han contado. Nos han dicho que son un poco más... que tienen casi todos estudios universitarios, que están muy bien preparados. Un dato que no hemos presentado es que el 97% de los profesores españoles dicen que han hecho algún tipo de formación específica para ser profesor, llámese CAP, máster o algún tipo de estudio de educación, algo para ser docente, y dentro de esos cursos de formación específica para la docencia le hemos preguntado si habían estudiado contenido, pedagogía y práctica. Entonces, como veis aquí en la gráfica, en cuanto al contenido, estamos más o menos igual que el promedio de los países de la OCDE. Y, sin embargo, en pedagogía y práctica, nuestros docentes dicen que no han recibido demasiada formación. Menos de la mitad del profesorado español dice que en su formación para ser profesor no ha recibido clases ni de pedagogía ni de práctica, en comparación con niveles mucho más altos de la OCDE. Y esto contrasta bastante con la percepción del grado de preparación que tiene el profesorado. Le hemos preguntado qué ha aprendido dentro de su formación y luego cómo se siente de preparado para dar clase. Y si, como podéis ver, en el caso español, los profesores españoles se sienten muy preparados para dar clase, aunque realmente no han recibido la formación en un grado muy alto, incluso en pedagogía y en práctica. Esto contrasta bastante con otros países como Japón y Finlandia, que son países que tienen un rendimiento muy bueno, en los que más del 30% del profesorado dice que no se encuentra preparado para dar sus clases. Quizás sea un problema de autoexigencia de estos profesores. Y un dato positivo para España es que cuando les preguntamos si ha sido formado en las materias en las que está impartiendo clases, vemos que España, un nivel muy alto de profesorado, sí que ha recibido formación en esas materias, bastante por encima de la media de la OCDE. Hay que resaltar que quizá aquí la media de la OCDE, en otros países, como el caso de Noruega, hay profesores, los profesores están obligados a dar más de una materia, con lo cual es posible que por eso dice que no han recibido formación de todas las materias que enseñan. Pero aún así se trata de un dato positivo para España, que sí que estamos formados en nuestras materias. En cuanto a la situación laboral, que ya ha comentado Beatriz Pons, se trata de una profesión estable, en el que los contratos indefinidos desde 2008, que fue el primer ciclo de TALIS, han aumentado y han disminuido los contratos temporales. Es decir, se ha vuelto una profesión más estable de lo que era incluso anteriormente. En cuanto a los directores, ya nos han también contado que casi todos tienen estudios universitarios, su edad y también las tareas docentes, que 7 de cada 10 profesores tienen además responsabilidades docentes frente al 34% de la media de la OCDE, es decir, el doble de nuestros directores tiene carga lectiva, además de todas las responsabilidades que tiene en el centro como director. Y los profesores, ¿cómo están distribuidos nuestros profesores? Pues vemos que en España hay menos profesores que trabajan en centros de más difícil desempeño. Casi la mitad, o incluso más de la mitad, en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, nuestros profesores están en una situación un poco más favorable que la media de la OCDE. Y, como ya ha comentado Beatriz Pons, por lo general los profesores con más experiencia
trabajan en centros que son mejores. O sea, uno, según va teniendo más experiencia, va intentando acercarse a esos centros mejores. Y aquí cabe destacar un país como Dinamarca, en lo que ocurre todo lo contrario. Los profesores con más experiencia son normalmente asignados a centros de más difícil desempeño, un poco para que esa experiencia sirva para sacar adelante estos centros con dificultades. También hay que decir que tienen una compensación económica, o sea que todo. Y algo bueno también para España en cuanto a nuestros centros es el clima escolar. En estos tres elementos, en cuanto a la existencia de intimidación, del asentismo semanal y llegar tarde al centro, nuestros profesores dicen que ocurre con menor frecuencia que la media de la OCDE, o sea que el clima de nuestros centros, según perciben los profesores y los directores, es mejor que en otros países de la OCDE. E incluso en las relaciones entre alumno y profesor, desde 2008 se ha visto una mejoría en la relación entre el alumno y el profesor. Se les preguntó si se llevan bien los profesores, si se interesan por lo que los alumnos tienen que decir y si los profesores creen que el bienestar de los alumnos es importante. Incluso esta mejoría ha sido más acusada en España que en otros países de la OCDE, porque como ven en el gráfico, en la pendiente, no me salía la palabra, en la pendiente de la resta es más acusada en nuestro caso que en el caso de la OCDE. Y también, si un alumno de este centro necesita ayuda extra, el centro se la proporciona. O sea que esto es un dato positivo. Los profesores perciben como que el clima de nuestros centros es el adecuado para impartir clase. En cuanto al desarrollo profesional, que ya se ha hablado bastante, estas son el tipo de las actividades de desarrollo profesional sobre las cuales se les ha preguntado a los profesores en los últimos 12 meses. Eso hay que tenerlo en cuenta, que ha sido en los últimos 12 meses. Y como vemos, en el caso de España estamos un poco por debajo de la media de la OCDE. La media de la OCDE es el 87% ha participado en algún tipo de formación y en nuestro caso estamos en el 84%. Y esta tasa de participación, además, ha caído desde el 2008 hasta el 2013. En el 2008 estábamos en el 100% y ahora estamos en el 84%. También es verdad que en el 2008 se preguntaba por los 18 meses anteriores y aunque se han hecho algún tipo para que se puedan ajustar, bueno, pues ahí hay 6 meses de diferencia, pero lo que dicen los datos es que la participación ha caído. Y, como ya nos comentó Beatriz Pons, nuestros profesores en lo que más suelen utilizar es en cursos y en investigación individual o colaborativa. Y, sin embargo, en visitas de observación o en prácticas en empresas, lo que es la colaboración, que ya tanto se ha mencionado, pues nuestros profesores no suelen participar. En cuanto a la ayuda económica, pues vemos que España está entre los países que más pagan por realizar sus actividades. En el promedio OCDE, el 67% de los profesores no pagan nada para realizar estas actividades y en España ese porcentaje es del 57%. Aún así, mucho mejor que otros países como, por ejemplo, Corea o Portugal. El impacto que ha tenido este desarrollo profesional. Los profesores dicen que lo que más repercusión ha tenido su desarrollo profesional ha sido en las destrezas TIC aplicadas a la enseñanza y en las competencias pedagógicas. Esto no coincide con la media de la OCDE, que dice que lo que más impacto tiene es en el conocimiento y comprensión de la materia que imparte. Estos serían los aspectos en los que más impacto tiene y estos en los que tiene un menor impacto. Como vemos, la enseñanza a alumnos con necesidades educativas especiales y la enseñanza multicultural es lo que el profesorado español piensa que tiene menos impacto el desarrollo profesional que realiza, y esto está muy en relación con las necesidades. Es decir, el profesorado español dice que se tiene mucha necesidad de enseñanza a alumnos con necesidades educativas
y en la enseñanza multicultural y plurilingüe. Esto, en cierto modo, es normal, porque estamos cada vez en una sociedad donde tenemos una sociedad más plural, donde hay que atender en nuestros centros educativos a personas de distintas culturas, con distintas lenguas, y esto el profesorado español lo siente como que son sus necesidades, pero a la vez piensa que el tipo de oferta que hay para atender estas necesidades no le está proporcionando los resultados que quiere, que el impacto no está siendo el adecuado. En cuanto a la evolución de las necesidades entre el 2008 y el 2013, vemos que precisamente esos dos aspectos en los que tenemos más necesidad, esta necesidad ha bajado. Sigue siendo muy importante, pero ha bajado nuestras necesidades. Y, sin embargo, ha subido un poco en la enseñanza en un entorno multicultural y plurilingüe, como he comentado antes, muy lógico teniendo en cuenta nuestra sociedad actual. Y el profesorado español, como ya se ha comentado, sobre todo dice que no existen incentivos para participar en el desarrollo profesional. Cuando hablamos de incentivos, estamos hablando de ayuda económica, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, de que luego tenga posibilidades dentro de su horario, que le dejen. O sea, ¿qué obstáculos encuentra? Pues no, incompatibilidad con el horario laboral, incompatibilidad con la familia, todos esos obstáculos que no le permiten participar en actividades de desarrollo profesional. Pero sin duda alguna el mayor es la falta de incentivos. En cuanto al desarrollo profesional de los directores, es muy interesante ver que casi una cuarta parte de nuestros profesores dice que no ha hecho ningún tipo de actividad de desarrollo profesional en los últimos 12 meses, con respecto al 9% de la media OCDE. Si recuerdan, también habíamos dicho que España era de los sitios donde el director más carga lectiva tiene en cuanto a docencia con respecto a la media de la OCDE, y esto quizás sea la razón por la que el director español no tenga tiempo, debido a toda su carga de trabajo, para realizar actividades. Hay otros países, como saben, como en Inglaterra, que el director simplemente se trata de la carrera, como había aquí antes en España, una carrera profesional como director, y solo se dedica a eso. Entonces, a lo mejor tiene más tiempo para realizar actividades de desarrollo profesional que el director español, que tiene además que compaginar esto con la docencia. Y en cuanto a los obstáculos que encuentran los directores para participar en las actividades de desarrollo profesional, están muy relacionadas con lo que hemos dicho antes, la falta de incentivos y la incompatibilidad con el desarrollo profesional. Las prácticas docentes que realizan nuestros profesores en la clase. En cuanto a las prácticas que podemos llamar como tradicionales, vemos que España, una gran proporción de los profesores utiliza en todas o en casi todas las clases, se dedica a comprobar los cuadernos de ejercicio y hace referencia a problemas de la vida cotidiana, incluso por encima de la media de la OCDE. Esto es lo que llamaríamos nosotros las prácticas tradicionales. Sin embargo, en cuanto hablamos de prácticas activas de enseñanza, que son el uso de las TIC con alumnos en la clase, trabajar en grupos pequeños y realización de proyectos que implican al menos una semana, estamos bastante por debajo de la media de la OCDE. Es decir, seguimos utilizando por lo general prácticas bastante tradicionales. Y estas prácticas activas de enseñanza, que son estas tres que ya he mencionado, normalmente, según los estudios de la OCDE, están asociados a mejores rendimientos. Y en nuestro caso, como ya he dicho, se utilizan bastante menos con frecuencia que la OCDE. Entonces, quizá aquí tenemos un punto en el que podemos mejorar para poder mejorar el rendimiento de nuestros alumnos. Y ahora nuestro compañero Luis va a continuar con la presentación. Estamos intentando recuperar el tiempo, con lo cual, Luis, en 10 minutitos, y les robamos 5 minutos al siguiente turno para preguntar. Yo, cuando iba a los conciertos,
sido rápida. Los primeros que actuaban eran los teloneros y luego venían las estrellas. Pero ya me explico por qué en estos conciertos es al revés. Porque así tenemos ya el tiempo contado. Bueno, vamos a ser breves. Algunas transparencias os parecerá que pasan como balas, pero bueno, esperemos que las balas pasen así y no así, ¿no? Bueno, una de las prácticas docentes, hay muchas prácticas docentes en Thalys, hemos traído a resaltar una, porque es una práctica utilizada por más de las 3/4 partes de los profesores españoles como habitual, ¿no? Como frecuentemente, que es hacer exámenes creados por ellos mismos, individualmente, sin coordinación con otros. Esta práctica también es bastante utilizada en general en los países de la OCDE, veis ahí el 76-66%. Sin embargo, las pruebas estandarizadas, pruebas hechas en coordinación con otros colegas, o pruebas estandarizadas, digamos, a nivel nacional, internacional, etcétera, que sean utilizadas por los profesores, es utilizada por apenas 1 de cada 10. Como veis, mucho menor que en el promedio de la OCDE, 3 veces menos, ¿verdad? Prácticas que, pruebas de evaluación estandarizadas, significa que están de alguna manera homologadas, en ese sentido, para el nivel correspondiente, ¿vale? Bueno, horas dedicadas a la docencia, esto ya lo hemos dicho, esto también. ¿Qué hacen los profesores dentro de la clase? Una vez que están dentro de la clase, dicen nuestros profesores que el 77% del tiempo lo dedican a enseñar, en promedio, mientras que un 15% lo dedican a imponer el orden en la clase y un 7% a tareas administrativas, pasar lista, repartir documentos que diga el director o el jefe de estudios, etcétera, ¿vale? Este es un porcentaje razonablemente alto, como veis, en conjunto. Lo que sí es cierto, no lo tenemos aquí, es que la variabilidad de estas respuestas es muy grande. Es muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un porcentaje razonablemente alto de profesores que utiliza en torno al 50% del tiempo solo en la docencia, solo el 50%, y que hay profesores que están utilizando prácticamente el 90-95% en la docencia, en nuestro país, ¿vale? En cuanto a la colaboración, de esto ya hemos hablado también, de esto también se ha hablado. Vamos a poner algún caso positivo, ¿no? Los profesores españoles tienen un nivel de intercambio con sus colegas muy alto en cuanto a material didáctico o a reuniones de equipo. Este que veis ahí, reuniones de equipo, donde el 99%, prácticamente la totalidad, bueno, evidentemente hay una hora obligatoria semanal de reunión de departamento, ¿no? Otro dato sería raro, ¿no? Y intercambiar material didáctico, que esto pues es evidentemente voluntario. La mayoría de nuestros profesores, la gran mayoría, dice que intercambia material didáctico con sus compañeros de profesión, ¿vale? De departamento, de otros departamentos, ¿vale? Esto es positivo también. También es positivo el intercambio tanto de opiniones acerca de la evolución del alumnado. Otra cosa es que el intercambio frecuente sea formal o sea informal, charlas de sala de profesores o de pasillo o de cafetería, pero efectivamente prácticamente todos nuestros profesores tienen opiniones de intercambio sobre la evolución del alumnado, lo mismo que una inmensa mayoría participa en departamentos en los que se establece un baremo para ver, para evaluar la progresión de los alumnos en las asignaturas correspondientes, ¿vale? O sea que, bueno, aquí estamos incluso por encima de la media del conjunto de países OCDE. El clima escolar. Se ha hablado de la cooperación, lo han hecho Beatriz, lo ha hecho Ismael. Ahora vamos a ver qué y colaboración para qué, ¿no? Tiene esto sentido, evidentemente, además del sentido personal que puede tener de enriquecimiento personal por ver las clases de otros colegas y que además ellos se pueden aprovechar de la experiencia tuya. Además de eso, está relacionado con el clima escolar. Es decir, el clima escolar la colaboración entre profesores influye en una mejora del clima escolar. Está correlacionado. En España es un poco más débil que en los demás países, pero en todos ellos se ve una valoración positiva. Tenemos ahí el caso de Chile, que es prácticamente el 44% del clima escolar,
decir, del ambiente que se vive en el centro, está explicado por la relación que hay entre los profesores del centro, el ambiente de colaboración, de intercambio de materiales, de opiniones, etcétera, ¿vale? En nuestro caso es menos significativa esta correlación porque apenas llega al 13%, 0,13, o incluso menos, ¿no? Porque habría que elevar eso al cuadrado. Entonces, la relación es más débil, pero es positiva. Una mejor colaboración influye en una mejora del clima escolar. Bueno, un asunto importante del que también se ha hablado es la evaluación del profesorado, observación directa, encuestas, conocimientos, autoevaluación del profesorado, si se analizan las calificaciones de los alumnos para evaluar al profesorado y las conversaciones formales de los padres o tutores de los alumnos. El dato ya le conocéis, solo el 64% de los profesores españoles dice que ha sido evaluado por al menos uno de estos métodos. A partir de ahora los datos se refieren a ese 64%, ¿vale? Entonces, de ese 64%, el 59% dice que lo ha sido por observación directa en el aula. Si multiplicáis tendríais el total poblacional. Apenas un 34% del 64% habría, digamos, tenido evaluación de sus conocimientos en la materia que imparte. Cifras mucho más bajas, como veis, que las del promedio de países de la OCDE. Aquí estamos en la misma media OCDE, ¿no? El análisis de las calificaciones de los alumnos, el análisis que llegan a los bien por parte de las autoridades de la comunidad correspondiente o bien en el propio centro, son utilizadas como mecanismo de evaluación del trabajo del profesor. Lo mismo que los comentarios de padres o tutores. Esto todo lo informa el director del centro, ¿vale? Las encuestas al alumnado también son utilizadas para evaluar a los profesores y la propia evaluación, entendemos que en la memoria final de curso hace el profesor respecto a su trabajo, también se utiliza para valorar por parte de la dirección o de la inspección el trabajo de los profesores. Bueno, ¿qué consecuencias? ¿Se discuten mejoras? ¿Se discuten medidas de mejora con el profesor dentro del centro? ¿Se establece un plan de desarrollo formal de formación individual? Todo esto son medidas formales, no charlas informales. Se imponen sanciones materiales si el rendimiento es bajo. Se asigna un profesor tutor si es que se observan puntos débiles en la práctica docente. El profesor observa un cambio en sus relaciones laborales, se le cambia de, pues tú no eres buen tutor, dejas de ser tutor, por ejemplo. Se modifica su salario si tiene una buena evaluación o percibe una bonificación económica. Existe la posibilidad de que haya un progreso en la profesión o no. Puede ser despedido o no renovado su contrato si acaso tiene una evaluación negativa o varias evaluaciones negativas. Bueno, pues en general en España los métodos de evaluación que se utilizan cuando se utilizan, que ya hemos visto que son pocas veces, no se utilizan para distinguir los buenos profesores de aquellos que tienen un peor desempeño. Y eso lo percibe tanto el director como el profesor. Así mismo, ¿vale? En el promedio, por poner un dato, ¿no? En el promedio de la OCDE, un tercio de los profesores aproximadamente trabaja en centros donde, si hay una evaluación positiva, su salario mejora, si la hay negativa no progresa. En cambio, eso apenas llega al 3% en España, ¿vale? Por poner un ejemplo. Como veis, ahí todos los datos son siempre, de alguna manera, inferiores a los del promedio CDE. Bien. Los directores señalan también que la evaluación de la práctica docente del profesor apenas tiene repercusión en la carrera profesional, ¿no? De hecho, prácticamente, como sabemos los docentes, no existe tal cosa llamada carrera profesional, prácticamente, ¿no? Entonces, no hay cambio en las personalidades, no se asignan profesores tutores a aquellos profesores que pueden tener pues alguna dificultad más, pues porque son nuevos o porque cambian de centro, de un centro a otro, de distintas características, ¿verdad? 2 minutos me quedan. Bueno. No,
quedan pocas transparencias, tranquilidad. Bueno, entonces, como veis, pocas son las consecuencias que el profesor ve en la evaluación, si apenas, como dijo Beatriz al principio, que eso lo tenemos también aquí recogido, que el profesor lo percibe como un trámite administrativo y se acabó, ¿no? Bueno, de la autonomía no voy a hablar de los centros educativos porque ya habló Ismael en el sentido. Este es el trabajo que mencionó Ismael acerca de que el efecto de la descentralización es aún mayor en los países en los que existen pruebas estandarizadas, y el trabajo de Hanusek, Lind y Bösman. ¿Vale? Vamos a ver la autoeficacia y la satisfacción. Los profesores más autoeficientes se sienten más satisfechos con su trabajo. Lo de satisfechos no va por lo del concierto de esta noche de los Rollins, va de otra manera. Bueno, la eficacia en la gestión, rapidísimamente, el profesor español se siente razonablemente autoeficaz en la mayoría de las tareas que se plantean, ¿vale? Como veis ahí, los porcentajes superan al 75% en todas las tareas que se plantean: controlar el mal comportamiento en la clase, conseguir que los alumnos cumplan las normas, tranquilizar a un alumno que está nervioso, en fin, etcétera, ¿no? También en las tareas docentes, plantear buenas preguntas a los alumnos, o sea, se considera bastante eficaz en su docencia, en su trabajo docente. Y también en la manera de fomentar la participación de los alumnos, aunque aquí algo menos. Es decir, la forma de engagement, de enganchar a los estudiantes para que participen en sus clases, y sobre todo aquellos que no muestran interés, sí que apenas un 53% del profesorado se siente capacitado, preparado para ello, ¿vale? Entonces, luego ahí hay un claro punto de mejora en el plan de formación de nuestros profesores. Bueno, esto voy a pasar directamente porque no tiene que ver. Nadie se arrepiente prácticamente de haberse dedicado a la enseñanza, lo que decíamos con la satisfacción de los profesores. Y un comentario final que no se me escape de la satisfacción de los profesores en relación a la encuesta del CIS, ¿no? Bueno, en relación a la encuesta del CIS que se ha mencionado antes y que algunos conoceréis con seguridad, hay 3 preguntas relativas al tema relacionado con las profesiones. Uno de ellos es: puntúa de 0 a 100 estas profesiones. Efectivamente, la profesión de enseñanza secundaria es la 5ª mejor valorada. La primera es la de médico, la segunda la de profesor de primaria, la tercera la de profesor de universidad, la 4ª la de profesor de formación profesional, la 5ª la de profesor de enseñanza secundaria. 74 puntos tiene de 0 a 100 aproximadamente. Hay otra pregunta que es: ¿cree usted que la profesión de profesor de enseñanza secundaria tiene prestigio social? Estamos en el 51-52% de personas que creen, mayores de 18 años, que la profesión de profesor de enseñanza secundaria tiene prestigio social. Y cuando se le pregunta en la tercera: pero usted nombre aquí las profesiones que recomendaría a su hijo o hija para ejercer, solo el 6% le recomendaría ser profesor de enseñanza secundaria. Entonces, bueno, pues ahí está un poco la idea, ¿no? Yo valoro muy bien el trabajo de los militares que están en Afganistán, pero que vaya otro. Vale. Bueno, pues y yo he terminado, David. Pues Carmen, Luis, muchísimas gracias por vuestras 2 intervenciones. Deciros a todos que como la jornada continúa hoy y continúa mañana y estaremos por aquí y nos podéis hacer preguntas, pero vamos a robarles 5 minutitos a la mesa siguiente para que si alguna pregunta ahora mismo se quiere realizar la podamos contestar. Ruego muchísima brevedad en la pregunta, muchísima brevedad en la respuesta, al igual que en las intervenciones que habéis tenido, para que así no nos solapemos mucho con la siguiente intervención. Bien, pues muchas gracias, buenos días. Yo tengo que aclarar que pertenezco al sector de padres y madres y no soy docente, y lo digo para lo que voy a expresar ahora. En cuanto al tema de la valoración social, sí sugeriría que a futuro se intentara desglosar la respuesta cuando se habla de valoración social, porque seguramente no es lo mismo preguntar qué opinan los padres de la profesión docente, qué opinan los alumnos y qué opina de la valoración social de la propia administración, ¿no? Porque los docentes con respecto a la administración tienen una percepción bastante distinta, en este momento al menos, de lo que opinan de otros sectores.
Y a eso voy. Se ha dado un titular que yo, desde luego, considero completamente erróneo desde mi punto de vista, y es que la profesión docente se ha vuelto más estable desde el 2008 al 2013. Yo creo que, sinceramente, aquí lo que pasa es que la mayoría de los que responden ahora son con contratos indefinidos, porque en la mayoría de las comunidades autónomas los que no tenían contratos indefinidos ya no están. Y, por tanto, el porcentaje se ha disparado en ese sentido y no en la estabilidad de la profesión docente. Al menos yo, como padre, así lo veo en los centros. Y, por tanto, entiendo que el mensaje no se puede dar ese a los medios y se tendrá que dar otro. Y es que solo quedan aquellos que no podían ser eliminados del sistema. Y la pregunta concreta es, en cuanto a las posibilidades, las opciones que tenían para responder respecto a la formación del profesorado, en cuanto a lo que querían, en aquello que querían ser formados, ¿existía la opción de formación ligada con la relación a las familias? Sí, no, ¿y por qué? ¿Te refieres a la formación formal durante la carrera, durante las prácticas docentes? No, eso no existe. No, no aparece. Eso no existe en ningún programa formativo de enseñanza reglado. Pero cuando piden para la continua también. La continua, Sí. ¿Existía la opción de poder marcar esa petición? No, a ver, esto se trata de un informe internacional, un estudio internacional en el que cada país tiene sus inquietudes, tiene sus necesidades y hay que llegar a un consenso para elaborar las preguntas. Si hay aquí profesores que han hecho la encuesta, es una encuesta muy larga, con muchísimas preguntas, en el que ha habido que descartar temas porque no daba más de sí. De hecho, se está viendo para el próximo ciclo si algunos temas van a ser optativos para que cada país pueda incorporarlos o no. Es una encuesta muy exhaustiva, entonces no se puede recoger todo lo que cada país hubiese querido. Y la respuesta es no, esa no aparecía. Sí, y relativo a lo de la estabilidad, lo que se han presentado son porcentajes. Es decir, claro, el 87%, el 81,7% del profesorado es definitivo. O bien definitivo porque es funcionario, o bien definitivo porque tiene un contrato indefinido en su centro docente. Efectivamente, ese porcentaje ha subido, pero es exactamente por lo que tú has dicho. Sí. Ese porcentaje ha subido, pero también era muy alto ya en 2008, aunque en ese momento la situación era completamente distinta. ¿Alguna pregunta más? Hola, sí, una cuestión con la formación que, aunque ha salido ahora, ha salido en varias ocasiones más, que el problema quizás a veces de premiar la formación es que se acaba convirtiendo en un ritual para conseguir méritos para la promoción o para salario, y que a veces la formación, el criterio que se usa de qué formación en un país no es el mismo que se está usando en otro, que eso dificulta la comparación, y que luego también en España eso se usaba como una forma de los que no tenían contrato estable para mantener la estabilidad. Y claro, puede que haya bajado la formación precisamente, no solo porque ha cambiado el periodo de observación del tiempo, que ahora es más corto, sino porque todos esos que se estaban formando para estabilizar su puesto de trabajo se han ido fuera, ¿no? Entonces, que hay como, creo que, resumiendo, que si no les parece que hay mucha dificultad en un estudio de 30 y pico países, considerar que cuando hablamos de formación en cada país estamos hablando de lo mismo, incluso cuando variamos dentro del propio país, como es el caso de España, a lo largo del tiempo. No, sin ninguna duda. Eso es verdad. Sin ninguna. Lo que hemos presentado aquí no son relaciones. Ya has visto, no es una relación causa-efecto. Lo que hemos visto es cuál es la situación de una foto de un año, del año 2013, cuando se hizo la encuesta. Entonces, ha bajado la participación en formación. No sabemos las causas últimas de eso. Ya sabéis, la crisis. Pero no se nos ocurre, que no se nos ocurra, es que no tenemos ahora mismo un estudio de relación causa-efecto de por qué eso ha sido así. ¿Vale? Una última pregunta y damos paso a la siguiente sesión. Bueno, no sé si podréis contestármela, Que no os creáis que no tengo yo esperanza de que se pueda solucionar cosas que están saliendo por ahí. Lo que pasa, yo llevo 30 años más en la docencia, la docencia en distintos niveles. Ahora estoy en la Universidad de Málaga y pues me ha interesado, todavía no estoy quemada del todo, aquí estoy a la fecha que estamos y con todo lo que hay que hacer. Pero el tema de las encuestas y de todos estos estudios
que a veces vemos en el telediario y te dan pánico como tantas otras cosas por lo que se dice, ¿no? Yo quisiera saber si todo lo que está saliendo, porque yo de discursos de calidad, de equidad y de todo eso estoy ya hasta aquí. Yo quiero que se tomen medidas de las cosas que salgan, de la formación cuando el profesorado se está formando, de la formación inicial, de la formación permanente, de todas las medidas que se pueden tomar para mejorar, en todos los niveles, de la consideración propia de la administración hacia los profesionales de la docencia, de la enseñanza, del aprendizaje o de lo que sea, porque esa repercute en la sociedad también, como estábamos hablando. Entonces, ruego que concrete la pregunta, por favor. Que las encuestas sirvan para algo, porque la evaluación sirve para algo, no es una evaluación sumativa final, esto ha salido y punto. Dentro de 4 o 5 años, cuando quien sea diga otra vez en Europa, internacional, donde quiera, se vuelve a hacer otra vez y otra vez seguimos evaluando, otra vez siguen X cosas, esta varía un poco, esta sube, esta baja, pero no se ha intervenido sobre eso que ahí se dice. Entonces, que tomemos medidas, a nivel político, a nivel administrativo, a todos los niveles, y que haya más unión y no estemos aquí con distintas legislaciones, con ahora quien entra hace esto, el otro hace lo, y los niños mientras estamos, la atención a la diversidad, las necesidades educativas especiales, no estamos preparados aquí de equidad ni llegar, no estamos ni en la inclusión. O sea, que de aquí a que lleguemos a la equidad... Bueno, con este comentario damos por finalizada. Voy a responder simplemente en el sentido de que nos quedemos de quedar con algo que tú decías precisamente, que es que en esto tenemos que navegar todos. Es decir, aquí están los datos, los estamos presentando, estamos intentando que llegue a aquellos docentes que han hecho la encuesta, estamos intentando que llegue a las familias, estamos intentando que llegue a la administración, de manera que realmente se puedan tomar medidas macro y medidas micro. Y cuando hablo de las medidas micro es también de ese profesor en el aula, con su grupo de alumnos y sus características, de ese director, con su centro, es decir, que es un poco responsabilidad de todos. Y al final es un engranaje que va evolucionando, pero es un engranaje que en el que tenemos que colaborar todos. Muchas gracias, Luis, Carmen, muchas gracias a todos vosotros, a los que estáis más allá también, por esta sesión.